I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! La moda puede definirse como un sistema de signos, un lenguaje sartorial simbólico. En otras ocasiones, la moda es puramente imagen, ilusión y estilo. Hoy vamos a hablar de la moda como instrumento y símbolo de dominio. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial en el que vamos a concretar algunos enunciados que han salido en episodios anteriores referentes al poder en la moda. Y este tema puede entenderse de muchísimas maneras, desde las siluetas y prendas que se usan para comunicar cierta autoridad, por ejemplo, en el power dressing de los años 80, o el poder que tiene la moda de influir, de crear impacto o de comunicar, pero hoy vamos a enfocarnos en cómo la moda se ha usado como bandera para marcar territorio, como símbolo de estatus entre países y no solo entre personas, y como herramienta de invasión, como arma de guerra. Un ejemplo de esto es cómo los nazis usaron la moda como un medio para inculcar su doctrina en Alemania y como pantalla ante los países enemigos para que pensaran que en Alemania todo seguía bien, todo estaba bien y que la industria continuaba como si nada. Este tema lo exploramos a fondo en los episodios 34 y 35, por si no los han escuchado, pueden checarlos y ahí pues nos explayamos en ese tema específico de la moda y los nazis. De hecho, se sabe que los soldados alemanes eran los mejor uniformados por Hugo Boss, pero claro, estaban vestidos así porque luchaban en el extranjero y tenían que verse bien. Las alemanas que participaban en tareas militares y diplomáticas fuera de Alemania también eran las mejor vestidas, mientras que en Alemania el resto de la población apenas sí tenía que ponerse. Esta farsa fue al mismo tiempo un incentivo para que muchas mujeres desearan unirse al ejército, participar en las juventudes hitlerianas o en algún cargo administrativo o militar en el extranjero. Significaba de entrada tener algo que ponerse, aunque solo mientras duraba su servicio, porque al terminar su turno tenían que devolverlo. Pero fue también en este contexto que la moda superó a quienes trataban de imponerla. La moda parisina estaba tan arraigada que los nazis fallaron en la tarea de convencer a sus propias mujeres de adoptar el uniforme o el traje típico alemán, el Dirndl. Así que mientras los alemanes ocupaban París, las alemanas vestían con diseñadores franceses y los soldados les compraban Chanel número 5 a sus novias, lo cual nos hace preguntarnos, ¿quién conquistó a quién? Desde siglos antes, Francia había sido el país influyente, la Miss Universo de la moda global, a la que las otras potencias querían robarle la corona. Apenas se vio ocupada por los nazis, Estados Unidos e Inglaterra pararon las antenas para ver quién podía ser el nuevo líder. Pero Francia no estaba dispuesta a ceder su preeminencia histórica en el campo de la alta costura, solo porque había una guerra mundial llevándose a cabo en su suelo. Después de los primeros meses de batalla, los diseñadores franceses retomaron sus producciones para sus clientes locales y para exportación. De hecho, el gobierno francés declaró la exportación de couture como una parte integral del esfuerzo de la guerra. Los únicos clientes que los franceses perdieron fueron aquellos de las naciones aliadas contra ellos, como Alemania.
Se dieron nombres patrióticos como la marsellesa a los diseños de vestidos parisinos creados a principios de la guerra. Y para 1915, las faldas largas hasta la pantorrilla o crinolinas de guerra se habían convertido en furor. Pero no es un tema de ropa, de quién hace el vestido más bonito o quién dicta las tendencias o el color del año. La moda es un tema mucho más serio que nos habla visualmente de quién domina política, económica y culturalmente en un momento determinado. En el siglo XX, George Simmel vio la moda como la clave para entender la economía del consumidor que el capitalismo estaba creando. Además, los regímenes políticos pueden definir ideales de gusto nacional, formas e imágenes aceptables de identidad individual y colectiva, y a través de políticas económicas y regulaciones del mercado, los gobiernos pueden también controlar la esfera de consumo, definir los significados de los bienes de consumo y manipular o redirigir los deseos de los consumidores en cuanto a la ropa. En esta batalla también están en juego el orgullo nacional, ganancias económicas, reconocimiento internacional e independencia cultural, por lo que si dominar la moda es una expresión de poder, entonces tener el control sobre qué moda y qué imagen va a dominar en una cultura dada es poder en su máxima expresión. Los nazis querían romper con la tradición de moda centenaria francesa y desechar el hecho de que París había marcado previamente la pauta. Ahora, Berlín deseaba asumir la posición de París en todas las cuestiones de moda. El fascismo erotizó el uniforme, creando una idealización fetichista del cuerpo masculino, una filosofía entera de dominación, crueldad e irracionalismo, hecha visible en la forma del ario rubio, un valquiri masculino en una silueta afilada de cuero negro lúcido. Tan fuerte fue esta construcción que con las imágenes de ídolos de la pantalla de Hollywood vestidos de alemán, los críticos temieron que su exhibición pudiera convertirse en un imán para un culto neonazi. Pero esta no fue la primera vez que la moda se usó como una representación cultural de la nación o una expresión de competitividad en el campo económico. En 1628 se distribuyeron imágenes satíricas como armas para combatir la fashion manía. Esta batalla alemana de oposición hacia los males de la moda se presentó como una lucha contra una abrumadora influencia extranjera, específicamente francesa. Junto con esas sátiras, incontables libros, ensayos y sermones propagaron el miedo ante una posible toma de control cultural. En el siglo XVIII, moda y armas francesas marcharon juntas sobre suelo alemán. Durante la ocupación napoleónica de los territorios alemanes, los ocupantes franceses llevaron consigo muñecas vestidas con una versión en miniatura de Revolutions Mode, la moda de la Revolución Francesa. El objetivo explícito era el de traer una forma de resignación y felicidad a los derrotados. El propósito oculto era el de inculcar y diseminar los diseños innovadores y revolucionarios franceses más recientes. Además, se vendieron periódicos franceses en los salones de lectura de los territorios alemanes ocupados y, cuando era posible, se exhibían destacadamente. Así, por ejemplo, en una librería en Bonn, un tercio del stock incluía revistas francesas de moda. La moda emergió como un tema polémico durante el siguiente conflicto militar entre los dos rivales, la Guerra Franco-Prusiana de 1870-71. El alto número de decesos en la Armada francesa forzó a incontables familias a usar ropa de luto. En un esfuerzo por opacar estas manchas negras que estropeaban el paisaje urbano, el mundo de la moda parisina anunció que el negro era el color de moda de la temporada. Muchas quejas surgieron ante una influencia francesa abrumadora en Alemania después de su victoria decisiva sobre Francia y el establecimiento del Segundo Reich alemán en 1871. Mientras los franceses perdieron rápidamente la guerra,
París había conquistado sigilosa pero perniciosamente la cultura alemana en los años siguientes a través de las elecciones en moda de las alemanas. Bien dijo Mussolini que cualquier poder está destinado a fallar antes que la moda. Si la moda dice que las faldas son cortas, tú no lograrás alargarlas, ni siquiera con la guillotina. Las circunstancias con las que París se ayudó a sí misma a ganar su lugar de supremacía en la moda femenina se remiten al reinado de Luis XIV. Tanto él como su brazo derecho, Colbert, entendieron demasiado bien el aspecto económico abrumadoramente importante de la moda e hicieron lo que fue necesario para que la moda parisina no encontrara ningún obstáculo. Los mismos reyes que apoyaron vigorosamente el arte y la belleza también ayudaron a convertir a Francia en el líder legítimo de la moda. Y siendo esta su fortaleza, tenía que ser defendida. En 1783, la industria de fabricación de seda de Berlín tuvo tanto éxito que solo en ese año trajo aproximadamente 4 millones de taleros, que era la moneda que se usaba en ese entonces en Alemania. El valor industrial total de Berlín para el mismo año fue de 6 millones. En 1806, la industria de la seda de Berlín había crecido tanto que empleaba a 4,000 personas en una ciudad que apenas tenía 140,000 habitantes. Sin embargo, solo una década después, el hilado y tejido de la seda estaba casi olvidado. ¿Qué le había pasado a la industria de la seda en Alemania en esos 10 años? ¿Fallecimiento? ¿Sequía? No. Según un historiador alemán, el culpable fue Francia. Napoleón y su ejército habían destruido a propósito todas las moreras de Alemania durante su conquista para que Francia pudiera dominar el mercado europeo de la seda. Y durante 100 años, a partir de entonces, no se pudo obtener seda alemana. Ya sea que hablemos de fronteras geográficas, económicas, culturales, sociales o religiosas, la moda siempre ha estado ahí como signo de quién tiene el poder. A la moda se le da el poderoso rol de inculcar creencias y sistemas de valores, construir actitudes sociales y alimentar aspiraciones sociales. Si nos diéramos un paseo por el siglo XIV, descubriríamos que no era la moda de Francia la que predominaba, sino la de España. España en ese momento se erigía como la superpotencia del siglo y reunía un imperio gigantesco con posesiones por todo el mundo. La moda española influenciaba al resto del imperio. Veamos, por ejemplo, retratos de Enrique II de Francia con un outfit muy influenciado por la moda española. Capa, bragas globo, un concha o bragueta, birrete estilo español. El poder en ascenso fue Carlos V, del que hablamos en el episodio 9, rey de España, Nápoles y Sicilia desde 1516, heredero del estilo, así como de las riquezas de Borgoña y del Sacro Imperio Romano desde 1530. La entrada de oro y plata del Nuevo Mundo influyó fuertemente. La España unida cambió la dinámica del comercio en toda Europa occidental, dando paso a un periodo de creciente opulencia en la ropa que se vio atenuada por el gusto español, por la sombría riqueza del vestido que dominó la segunda mitad del siglo. Decimos sombría porque el negro era el color por excelencia del traje español, ya que se asociaba al catolicismo y pues los españoles eran muy católicos. Esta amplia adaptación del atuendo de la corte hispana en Europa se vio como un signo de lealtad al imperio de Carlos V. Todos reconocían la influencia formal y aleccionadora de la vestimenta española después de mediados de la década de 1520. La ropa es un objeto cultural que depende de cada sociedad y que, aparte de su uso normal y diario, tiene otro más simbólico que se actualiza cuando el vestido se porta y se muestra conscientemente. El verdadero valor de la ropa está en su capacidad para ser interpretada
en el momento en que se lleva puesta. Es el elemento del que se valen las personas para buscar su posición en la sociedad y a través de él se explicita una identidad, pues el cuerpo se hace visible a los otros de manera directa y sin ambigüedad. Es decir, el valor del vestido viene dado por quienes lo perciben y hacen la interpretación del mismo. Dado que esta interpretación depende de factores culturales, será necesario que estos se conozcan por ambas partes para que los mensajes que se transmiten a través del atuendo se perciban correctamente. No tenemos que perder de vista los factores sociales de una época en la que los atuendos lujosos eran un claro marcador de clase, pues eran una de las vías posibles para marcar la estética del poder. Las clases nobles y poderosas se distinguían por el lujo y magnificencia de sus atuendos, no diferentes del de otras clases sociales en cuanto al corte, sino en cuanto a la magnificencia de sus tejidos y las decoraciones con que se adornaban, bordados con hilos de oro y seda a los que se añadían perlas y piedras preciosas. En la Europa del momento, los tejidos identificaban socialmente y marcaban el estatus de la persona. Todos eran conocedores de sus connotaciones, desde las clases trabajadoras hasta los magnates. Todos conocían los tejidos y podían fácilmente determinar el valor de quien los usaba. En nuestro curso completo de historia repetimos varias veces cómo quien tiene el poder influye en la moda. Y si lo traemos a hoy, ¿qué moda consumimos? Hoy en día las guerras y búsqueda del poder han traspasado las barreras geográficas que delimitaban un territorio en siglos pasados. Convivimos en territorios digitales, videojuegos, el metaverso. Las culturas y subculturas están conformadas por miembros de diferentes países y nacionalidades. Las marcas emergentes son nativas digitales y su propuesta está diseñada para un perfil psicosocial y no geográfico de su mercado objetivo. Uno pensaría que hoy no podemos decir que un estilo predomina y que ese estilo es característico de un país, pero si lo pensamos bien, ¿cuántas personas no se visten con alguna marca de Inditex? En cierta medida, ¿no es esta una señal de dominio español? Tal vez no en la política, pero sí en los patrones de consumo y por lo tanto en la psicología y la cultura de la sociedad. Y esta cultura ha sido copiada por muchas otras marcas de fast fashion, lo que ha llevado a que este segmento de la industria haya alcanzado un valor de 68.600 millones de dólares en 2020 y se proyecte que para 2030 tenga un valor de más de 200.000 millones de dólares. ¿Se puede ser más influyente? Escribiendo en la década de 1920, el autor alemán Stefan Zweig atribuyó a la moda características tiranas, argumentando: hoy su dictadura se vuelve universal en un santiamén. Ningún emperador, ningún Khan en la historia del mundo experimentó jamás un poder similar, ningún mandamiento espiritual a una velocidad similar. Ya esto no tenemos que buscarlo en los libros de historia, basta abrir Instagram. It's all over the place. ¿Y qué me dicen de Shein o Shane o Shine, como lo quieran pronunciar? De Shein en la Fashion Week de París, de Shein diseñada por diseñadores mexicanos. ¿Nos dice esto algo sobre la influencia económica de China en Occidente? ¿Es una estrategia de la guerra comercial actual con Estados Unidos? ¿Cómo está impactando culturalmente a los territorios conquistados? La reflexión que me gustaría dejarles de tarea es: ¿cómo podemos usar el poder de la moda para influir? Como diseñadores, ¿qué recursos tenemos a la mano? Hemos escuchado que la ropa es el vehículo, pero lo que porta consigo son intenciones, objetivos, valores, ideales. La moda ha sido probada como una herramienta para dominar, pero ¿sabemos usarla? Muchas gracias por acompañarnos. Nos encantaría conocer sus opiniones. Pueden escribirnos aquí o en nuestro Instagram, historia y moda-bajo.
Si les gusta nuestro contenido, por favor compártanlo con sus familias y amigos y escúchenos la próxima semana con otro episodio lleno de guerras, poder, historia y moda. Chao.